Vivir la experiencia de cómo nuestros objetivos se convierten en realidad nos genera placer, bastante alegría. Hoy 2 de julio es una fecha histórica, por eso damos gracias a Dios y al esfuerzo de todo un equipo de trabajo que hace posible este sueño, el nuevo formato del Tribunal de la Tarde, de 5 a 7 de la noche por Telefuturo Canal 23. Soy Julio Ernesto Martínez, un servidor agradecido de compartir este escenario con mis distinguidos colegas y amigos Susana Ivette Aquino Cotró y Elvin Castillo. Muchísimas gracias, Julio, Elvin, feliz de compartir con ustedes en el Tribunal de la Tarde, que ahora viene renovado. Y yo, que soy de los que estamos aquí sentados, Sí. la que tengo menos tiempo en la empresa, pero ya vamos para casi 6 años, siento la emoción en este día como si fuese el primer día que saliera al aire por el Tribunal de la Tarde, totalmente con un estudio con los más altos estándares de calidad a nivel de televisión y un gran equipo de producción, un gran equipo de trabajo trabajando, valga la redundancia, laborando para que este programa y todos los espacios de Medios Fumarco salgan como el público se lo merece, lo mejor. Así mismo es, Susi y Julio, felices de estar aquí en esta nueva etapa de este Tribunal de la Tarde. Y como bien ustedes han dicho, todo en la vida pues los bebés inician gateando, luego caminando y posteriormente pues ya de adulto uno comienza a correr, a hacer diferentes cosas, y la vida se trata de eso, de evolucionar, de tratar de estar a la vanguardia y sobre todo de satisfacer las expectativas de una población cada vez más exigente, más demandante, y estar a los tiempos. Y eso estamos buscando en esta nueva etapa que iniciamos hoy en Telefuturo, Canal 23, cada día de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Bueno, el Tribunal de la Tarde está conformado por un equipo de jóvenes profesionales, cada cual con sus pensamientos, sus formas distintas, pero sin perder la esencia de lo que busca la televisión del siglo XXI, ¿verdad? Bajo los estándares pues de la dinámica, de una mejor producción, de la objetividad y, como siempre, informar, educar y a la vez orientar. Así es, somos un equipo que está preparado para llevarles toda la información, todo el contenido que ahora, pues en su nueva etapa, viene con nuevos segmentos, viene más dinámico, como ya han mencionado ustedes, con una ampliación del horario. Ahora tendremos 2 horas, antes estábamos de 6 a 7, ahora de 5 a 7, y nos enorgullecemos de llegar a todos ustedes a través de la gran familia de Telefuturo que nos acoge en esta nueva etapa. Así es, y dentro de las cosas también novedosas que podrán encontrar los televidentes aquí, trataremos de dejar de ser un programa de opinión o de panel convencional. Trataremos de acercar más nuestra producción a la gente y tendremos, por ejemplo, segmentos con médicos, abogados, expertos de distintas áreas donde ustedes puedan interactuar con ellos, preguntarles, contar sus problemas, sus historias. Y de eso se trata la comunicación de hoy en día, que no sea unidireccional, sino que haya un feedback o haya una conversación entre nuestros televidentes y lo que nuestros invitados especiales pues pueden llevar luz a sus dudas y sus inquietudes. Así que es un ejercicio retador, pero muy importante en esta nueva etapa del tribunal. Bueno, tendremos segmentos diversos de tecnología, tendremos marketing, derecho, protección a un finanzas, es decir, en fin, sin número de oportunidades para que nuestros televidentes se puedan comunicar, no solamente informar, una comunicación lineal, sino que también le pueda servir y puedan sentir que vale la pena, ¿verdad? Pues 2 horas de una producción de calidad. Si vamos a pasar de inmediato, ¿verdad? Pues a dar a conocer nuestro contenido. Ah, no, eso es un saludo especial, ¿verdad? Ese globo, si no andamos ese saludo. Bueno, Milagros García, señores, increíble. Ay, ¿Qué decir de Milagros? Siempre de verdad, dándonos como siempre, apoyo, seguimiento. Atenta. Sí. No, ella sabe que no debemos decir tanto, pero que la queremos muchísimo. Es una persona que goza de todo nuestro cariño. Claro, nos sentimos orgullosos de siempre contar con su amistad y su apoyo. Ya más adelante vamos a estar
pues ofreciendo algunos agradecimientos de personas que se han estado comunicando, enviándonos mensajes muy, muy hermosos acerca de esta nueva etapa del Tribunal de la Tarde. Pues entonces, vamos de inmediato pues, a informar lo que sería nuestro contenido de hoy. Decirles que tendremos en nuestra audiencia preliminar, y en nuestra audiencia preliminar, ustedes saben que los conceptos van en la esencia de lo que es el Tribunal de la Tarde, ¿verdad? El nombre que van asociados siempre a los términos jurídicos. Estará con nosotros el doctor Amauris García, quien es el director general del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora, y con él pues vamos a estar conversando acerca de su gestión, de las cosas que viene haciendo pues este hospital en servicio de la población dominicana, tratar el tema de los accidentes de tránsito, las campañas de prevención, en fin, y también ustedes podrán ser parte de esta conversación. Cualquier inquietud que tengan en el aspecto de salud, pues pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que vamos a estar pues promoviendo en pantalla. Así mismo es. Julio, tú sabes que tenemos el segmento, un segmento nuevo, pero fundamental para este programa. Eso va a ser un toque de queda aquí. El sumario con Julio Martínez Pozo, Julio Néstor. Sumario, sí, una línea editorial, ¿verdad? Un comentario siempre de los temas de la actualidad que serán parte de pues esta programación de lunes a viernes. Y bueno, hoy todo el que sabe de béisbol sabe la fecha, ¿verdad? Estamos en julio 2. Julio 2 es el... Hoy hay muchas familias felices. Es el día de los prospectos y de la firma, firma, pero el Tribunal de la Tarde no se quedó atrás porque aquí tenemos a uno que sabe el tema, que es a Cristian Rojas. Por primera vez en mucho tiempo, usted y yo estamos felices y coincidiendo, porque LeBron James llegó a Los Ángeles Lakers. Y Julio es fanático de los Lakers, yo de LeBron. O sea que ya vamos a coincidir. Yo siempre en el medio de ese pleito, para variar, también tenemos los casos del día, que es pues la renovación de uno de los contenidos que siempre ha calado en el gusto de todos ustedes, y presentándole en este segmento los casos del día informaciones puntuales, interesantes y que son de principal atención de todo nuestro público que siempre nos sigue. Bueno, vamos con nuestro primer segmento de hoy, que es sumario, con Julio Martínez Pozo, a propósito de los enfrentamientos entre el Poder Judicial. Estamos hablando Policía, Ministerio Público y la Justicia Dominicana, con este documento expresado por la jueza Miriam Germán. Escuchemos. Buenas tardes. Este segmento forma parte de la nueva etapa del Tribunal de la Tarde. 14 años ininterrumpido, este programa que se inició en Radio Televisión Dominicana, luego pues estuvo durante muchos años en Coral, Canal 39, hoy está a través de Telefuturo, Canal 23, y está con 2 horas. Un gran desafío para todo el equipo del Tribunal de la Tarde, al que saludo. Y de inmediato pues vamos a hacer con la tarea que nos han encomendado todos los días, que es producir este comentario. En el día de hoy vamos a hablar del tema que ha sido el avispero de hoy, la carta que nos tocó dar a conocer en El Sol de la Mañana de la magistrada Miriam Germán Brito. En esa carta, la magistrada Germán Brito responde pues las imputaciones que hizo de manera indirecta la doctora Laura Guerrero Pelletier, la directora del Departamento de Persecución a la Corrupción Administrativa, el PETCA, cuando al oponerse a que se recusara al juez o a que la Suprema Corte de Justicia cambiara al juez Ortega, pues alegaba que
los imputados estaban procurando este cambio, primero, para ganar tiempo y segundo, para que se designara un juez compromisario de la impunidad. La magistrada Germán Brito entiende que con estas afirmaciones Laura Guerrero Pelletier está haciendo dos cosas. Primero, cometiendo una gran injusticia con el juez Ortega, dada su imparcialidad y su capacidad, lo estaría proyectando como un juez incondicional de la Procuraduría General de la República. Y segundo, estaría insinuando que los otros magistrados que forman parte de la Suprema Corte de Justicia son magistrados que pudieran entrar en connivencia con la corrupción. Una grave acusación, un hecho realmente sin precedente. La doctora Germán, entonces, en esta carta, está reclamando al presidente de la Suprema Corte de Justicia que así como ha sabido dar respuesta a abogados que han hecho comentarios inadecuados sobre la labor de la Suprema, pues que con la misma energía responda estas imputaciones que ha hecho Laura Guerrero Pelletier. Por el contenido de la carta, que es bastante amplio, no la leo completa, sino que vamos a ver los dos párrafos finales de esta comunicación. Dice la magistrada Miriam Germán: no olvido un procurador que por razones políticas no recurrió una decisión relacionada con el senador Félix Bautista y dijo: no recurro porque esta Suprema no me merece confianza, sé cuál va a ser el resultado. Señor presidente, le reclamo firmemente que en su condición de cabeza del Poder Judicial no continúe con la actitud permisiva frente a falta de respeto, desconsideraciones a cada uno de nosotros, miembros de este cuerpo. Merecemos que usted asuma la respuesta adecuada frente a sugerencias aviesas, afirmaciones desconsideradas. El Ministerio Público en todos los estamentos es lo que es, una parte en el proceso, y si a veces tomamos frente a abogados irrespetuosos una respuesta ríspida, no veo razón por la que sea diferente con el Ministerio Público en este caso. Entonces ella finaliza diciendo: en mi condición de miembro, espero que usted asuma su papel. Entre nuestros deberes no está callar ante el insulto. Después de todo, masoquistas no somos. Miren, esto fue totalmente innecesario. El Ministerio Público bien puede expresar sus argumentos con argumentos jurídicos, valga la redundancia. No tiene por qué apelar a este tipo de insultos. Y hay una falsa creencia de que desmeritando a la justicia, desmeritando, por ejemplo, a la Suprema, no se va a prestigiar el Ministerio Público. Si la gente tiene desconfianza en los jueces, va a tener una mayor desconfianza en los fiscales. De lo que se trata es que cada cual haga su trabajo. El Ministerio Público lo que tiene es que aportar las pruebas que tiene, y argumentar jurídicamente su expediente. Los abogados de la defensa ya sabemos cuál es su trabajo, y los jueces son terceros imparciales, como destaca Miriam Germán, que tienen que sopesar la calidad de las pruebas, la legalidad de esas pruebas, y en definitiva lo que hace que una sociedad se sustente en el tiempo es una justicia manejada realmente con criterios institucionales, y no una justicia que está bajo la presión, bajo el chantaje, porque todas esas cosas son coyunturales y después realmente los problemas se quedan tal y cual están. El combate a la corrupción debe ser siempre un combate real, no puede ser un combate que pretenda responder a requerimientos del momento, porque después todos los problemas se mantienen iguales. Así es que gracias por estar con nosotros y hasta mañana
en otro sumario a través del Tribunal de la Tarde. Este fue nuestro segmento sumario con don Julio Martínez Pozo y nos vamos ahora a una pausa, no sin antes recordarles que cuando regresemos vamos a estar en nuestra audiencia preliminar y para ello vamos a conversar con el director del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora. Él es el doctor Amaury García Silverio. Quédese con nosotros. Bueno, seguimos en esta nueva etapa del Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23 y es momento de nuestra audiencia preliminar. Con nosotros el doctor Amaury García, quien es el director del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora. Placer tenerle. Muchas gracias. Una honra para mí estar en esta nueva etapa de ustedes, la primera entrevista, ¿no? Sí, de esta etapa, y agradecerles a ustedes por invitarnos, tanto a ti, Julio Ernesto, como a la bella Susi. Gracias. Y a su disposición. Bueno, doctor, los accidentes de tránsito, la mayor causa de muerte según las cifras de los últimos años, y pues el hospital recibe diariamente a pacientes precisamente que han padecido algún accidente de tránsito, y quisiéramos escuchar cuál es la realidad desde el punto de vista del hospital, los pacientes que recibe, las campañas de prevención que hemos estado siguiendo, que realiza el hospital. Bueno, pues fíjate, realmente a mí me gustaría iniciar precisamente por la terminología. Hablamos en muchas ocasiones de accidentes de tránsito y parece una especie de estribillo de una canción donde la cantamos y no nos detenemos a saborear, a intentar interpretar qué es lo que estamos cantando. Así mismo se habla del tema de los accidentes y el término de accidente de tránsito. Y pienso que hay un trabajo interesante que habla de que si algo se puede evitar, entonces no podemos llamarle accidente. Y los siniestros o los choques de tránsito, como me siento más cómodo llamarle, la mayoría de ellos obedecen a situaciones que no son puramente accidentes, sino que son producto de, en gran medida, de distracción, de irresponsabilidad del conductor, de imprudencia, y todos estos elementos entonces confluyen en que se generan lamentablemente pues pérdidas de vida, pérdidas de funcionabilidad, y hoy por hoy en la República Dominicana pues tenemos que en la región pues representamos el país que lleva la delantera. Hubo unos datos de del 2014, ya era 4 años, donde la República Dominicana se situaba como el segundo país del mundo con mayor peligrosidad para viajar en el tránsito, y era detrás de una pequeña isla del Pacífico que los habitantes no llegaban a 5.000. Entonces, de tal manera que la República Dominicana pues ciertamente ha tenido ese desagradable lugar en el sitial de las estadísticas mundiales, pero los choques de tránsito no solamente generan la mayor cantidad de muertes en gente entre los 15, algunos hablan de 19, y los 30 años de edad, o sea, en gente joven, sino la primera causa de discapacidad. Y eso naturalmente pues es desastroso. Y entre los elementos que más pernicioso se encuentra está el tema de los choques que se da en las motocicletas. Nuestros dominicanos de
que se desplazan de los barrios, de los pueblos. Lo hacen en motocicleta, es lo natural. Ahora bien, lamentablemente lo hacen a velocidades excesivas, sin el uso de cascos protectores. Otro elemento que hemos visto ya en los últimos años es que las personas pues viajan con un celular y van texteando y conduciendo una motocicleta. Eso es nuevo, pero es altamente peligroso y responsable de muchas muertes, de muchas lesiones, lamentablemente en nuestros jóvenes, en gente joven. Sí. Doctor, ¿cuáles son los traumas que más ustedes reciben en este hospital a causa de los siniestros? Bueno, mira, Susi, me alegra que ya empecemos entonces a hablar de siniestros y no de accidentes, porque así debemos empezar a hablar para que la gente entienda. Choques de tránsito o siniestros en el tránsito. Como hemos dicho que la mayoría de nuestros lesionados pues son productos de las motocicletas, pues tenemos aquí de todo. Lo más frecuente son las lesiones que ocurren en huesos largos, fracturas, por ejemplo, de tibia, o sea, de los huesos que están en la pierna o que están en el muslo, fémur, fracturas que en muchas ocasiones son abiertas, que requieren entonces cirugías de emergencia. Y entonces luego le sigue, en términos de importancia, de implicación incluso de vida, los traumatismos craneocerebrales. Esos traumatismos craneocerebrales en muchas ocasiones producen que una persona, si sobrevive a las lesiones de alta energía que se produce cuando una gente viaja en una motocicleta a 80 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora, hoy día tenemos se les designa a un grupo de personas que viaja en altas velocidades echando competencias, que son los famosos planchados. Y los vemos en la salida de la ciudad, tanto en el kilómetro 25 de la carretera Duarte o en las Américas, y también en la carretera que da hacia el sur. Pues entonces cuando una persona viaja a velocidades tan altas, pues entonces los traumatismos craneocerebrales son funestos y devastadores. Y entonces, ¿qué tenemos como herencia? Bueno, personas que pierden la capacidad de hablar o pierden la capacidad de entender o quedan ciegos o, en el peor de los casos, como ocurre, personas que quedan con la incapacidad de poder moverse sus 4 extremidades, o sea, que son los llamados cuadriplégicos. ¿Y los costos de un paciente accidentado, de trauma, que llega al hospital hasta cuando sale? Mira, comenzando por una fractura de un hueso largo. Imagínate que tienes una fractura del fémur y es una fractura que conlleva desde el momento en el que llegas al hospital, como lo calculamos normalmente, pero que es inadecuado ese cálculo, porque tienes que calcular que hubo una unidad que fue a recogerte del 911, hubo una unidad de la DGCET, la que antes se llamaba AMET, que va y hace el levantamiento en el lugar. Pero hay una grúa que remueve esa motocicleta o ese automóvil de cuatro ruedas. Pero hay unos gastos administrativos que deben incurrir, el papeleo, las personas que deben buscar entonces en qué movilizarse, en lo que se repara el vehículo o la motocicleta. En fin, son tantos costos que uno solamente atina a pensar lo que son los costos directos. Pero esa persona que llega con esta condición tendrá alrededor de 1 año para incorporarse a su labor. Entonces ya te puedes imaginar lo que significa una persona productiva que dejará de producir, de llevar el sustento a su casa durante 1 año y algo. Y ya los costos directos, entonces, estamos hablando de que una persona puede representarle una fractura de una persona que no ha tenido problema de la conciencia, que no perdió en ningún momento el juicio, sino que es una simple fractura, pudiera andar los costos sobre los 200,000 pesos. 200,000 pesos. Y eso de forma directa a nivel del hospitalario, pero eso no incluye la rehabilitación, eso no incluye el año y meses que va a estar sin actividad
productiva. O sea, el trauma consume de cualquier economía emergente el 3%. Y si tú hablas del 3% del Producto Interno Bruto de nuestro país, estamos hablando sobre los 80.000 millones de pesos en solamente una entidad como es el tema del trauma, provocado por los choques de tránsito en la República Dominicana. Doctor, y en ese mismo orden, ya que estamos hablando del proceso de las fracturas y demás, siempre escuchamos quejas de algunos pacientes que si necesitan ayuda para los clavos y para demás materiales de todo su proceso de curación a raíz de un siniestro. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Tiene el paciente que proveer esos materiales o ya eso lo pone el hospital? ¿Cuál es el mecanismo actual? Bueno, en términos de lo que tiene que ver con el material de osteosíntesis, nosotros tenemos que vamos a hacer un ejercicio. En lo que nosotros llevamos del año, nosotros tenemos unos 5.946 procedimientos quirúrgicos realizados. Figuremos que de ese porcentaje, de esos casi 6.000 ciudadanos, nosotros estaríamos hablando de que alrededor del 50% de ellos, un poquito menos, tendrían necesidad de utilizar algún tipo de material de osteosíntesis. Entonces estaríamos hablando de unos 3.000 pacientes que requerirían de material de osteosíntesis. Eso, de forma sencilla, es insostenible por cualquier centro de salud como tal. Ahora, nosotros tenemos que el 70% de la población en la República Dominicana tiene un seguro médico y pues en la mayoría de los casos el costo de estos siniestros en el tránsito entran en un programa que es el programa FONAMAT, donde sí le da cobertura. Ahora, el peso fuerte se lleva con los pacientes que no tienen plan médico, o sea, que no están afiliados a la Seguridad Social. En esos casos, entonces, el pariente, el familiar, entonces tiene que agenciar esos recursos porque es imposible que los hospitales asuman ese costo. Nosotros podemos asumir los costos de internamiento, los costos de hospitalización, de atención directa por parte de los médicos, de medicamentos, de insumos, de material gastable, en algunas ocasiones con precariedades, pero hasta ahí. Pero el tema del material de osteosíntesis es, sin lugar a dudas, es insostenible por cualquier economía. Si hacemos un cálculo simple, este material de osteosíntesis de una fractura pudiera andar alrededor entre los 90.000 y los 120.000 pesos. Si nosotros hacemos esos cálculos, nos vamos a dar cuenta que son millones que la economía sanitaria no dispone de ellos. Bueno, conocemos la debilidad de nuestro sistema de salud, una deuda acumulada. El hospital de Arias Lora, que es uno de los principales de nuestro país, se recibe enormes cantidades de pacientes. Sabemos que ha tenido pues, una deuda acumulada. Quisiéramos conocer cuál es la realidad, sobre todo de esa deuda que usted encontró hasta la fecha. Bueno, pues fíjate, afortunadamente, Julio Ernesto, Susi y a toda la población que nos sigue en este programa Tribunal de la Tarde, nosotros hemos tenido pues con mucha preocupación y ocupación al mismo tiempo el ver cómo manejamos el tema de la finanza y por azares de la vida, pues nosotros caímos en la dirección del hospital, vamos a decir, y a nuestra entrada, la deuda que encontramos hoy día, pues la hemos controlado y actualmente debemos solamente 90 millones de pesos. Eran 302 millones hace un año y 6 meses y hemos logrado tener control de la misma y la proyección es ver cómo nosotros pues la eliminamos. Esto naturalmente que requiere de una disciplina financiera, requiere también de tener una visión de que hay cosas que los hospitales tienen que tener prioridades, o sea, hay procedimientos que probablemente el hospital no necesita realizar porque la vida de la gente no lo pone en riesgo, es un hospital de trauma y nuestra vocación es en ese sentido.
Y hay una, digamos que hay una vocación dentro de lo que estamos trabajando en la parte directiva, nuestros subdirectores, los gerentes de nuestro hospital, en que hablemos el mismo idioma en términos de ser austeros con las cosas que se necesita tener austeridad, y obviamente que es necesario que toda esta cartera de servicios que nosotros vemos que brinda el hospital, como fisioterapia, imágenes, laboratorios, los procedimientos que se realizan en lo que tiene que ver con las imágenes médicas, todo esto pues se lleva a cabo con una disciplina que debe, cada servidor debe entender que los recursos no son inagotables, que lo único que no tenemos inagotables son las necesidades, pero que los recursos económicos sí son, sí perimen, sí tienen límites. Sí. Con su permiso, doctor, nos vamos a una pausa breve. Entre otras cosas, conocemos que el sustento de parte del sistema hospitalario de la República Dominicana depende de los seguros, y quisiéramos en ese caso ver cuál ha sido la respuesta en el caso del Hospital Ney Arias Lora con relación a las ARS. Regresamos en breve. Doctora Maurice García, la respuesta de las aseguradoras, incluyendo la del Estado, sí, las privadas hacia el hospital. Sí, el hospital tiene el 80% de los pacientes que tienen seguro médico. Nosotros tenemos aproximadamente que hay un tercio de lo que nosotros recibimos que no tiene seguro médico, y eso obedece en gran medida a que tenemos los casos de los choques de tránsito, motoristas, que en muchos de esos casos pues no están afiliados al seguro, y muchos de ellos no están afiliados porque no hacen las diligencias, porque en esa zona donde nosotros operamos, que es Santo Domingo Norte, existen campañas fuertes de inclusión en el seguro médico a través de esa brecha que se intenta cerrar por parte del Estado Dominicano. Pero nosotros tenemos respuesta en el Seguro Nacional de Salud. SENASA, por ejemplo, representa el 80% de los pacientes que son asegurados. Y pues tenemos trato comercial con todas las ARS. Todas las ARS que existen en la República Dominicana, pues nosotros tenemos trato con ellos. Y esto nos permite entonces manejarnos con la parte financiera. Naturalmente necesitamos mejores contrataciones, pero el hecho de tener trato con esas aseguradoras nos ayuda bastante en el día a día. Doctor, usted dirige un hospital que ha recibido en varias ocasiones premiaciones, medallas a la calidad y demás. En ese sentido, quiero saber cómo manejan el día a día para mantener no solamente la calidad de los servicios, sino también el cuidado de todas sus áreas y las labores preventivas que ustedes realizan. ¿Y qué tan importante es para usted estas premiaciones o medallas? Bueno, siempre que a una gente le den una medalla que le reconozca, yo creo que si se lo merece debe sentirse satisfecho, pero fíjese, el hospital tiene un histórico de premiaciones, sobre todo en la parte que tenía que ver sobre todo con el inicio del hospital. Yo creo que la mayor medalla que recibe un servidor público es que los pacientes, en el caso nuestro, pues tengan la atención que corresponde. Yo pienso que eso vale más que te coloquen una medalla a la calidad, en fin, porque pues cuando una persona recibe la atención sin tener ese seguro médico y sin tener la preocupación de que tiene que endeudarse, esto a nosotros nos llena de mucha satisfacción. En relación a la segunda pregunta, y es lo que tiene que ver con la parte preventiva que llevamos a cabo, el Hospital Ney Arias Lora al día de hoy ha impactado a unos 3.062 niños de las escuelas de Santo Domingo Norte con charlas que llevamos a cabo
con la comunidad. Recientemente, este sábado, antes de ayer, tuvimos creo que hay unas imágenes por ahí que dan cuenta de un encuentro que tuvimos en una comunidad en Santo Domingo Norte, en la iglesia Elohim, donde tuvimos acompañado del doctor Cruz Jiminián y de su equipo, el equipo de nuestro hospital, de la gerencia de emergencia, la doctora Mónica Quesada, de nuestro subdirector médico, el doctor Próspero Díaz, de la subdirectora financiera, la licenciada Medina, y de una cantidad importante de profesionales de la comunicación, por ejemplo, el licenciado Cárdenas en el área de comunicación, y de una cantidad importante de servidores que nos desplazamos hasta esta comunidad a los fines de llevar campañas de orientación. El hospital ha otorgado charlas a más de 500 motoconchistas y ha entregado más de 300 cascos protectores como una de las filosofías que nosotros buscamos, que la gente que viaja en una motocicleta sepa que debe llevar un casco protector. Pero también hemos hecho alianza con la DGCET, con la AMET, como antes se le conocía, porque las medidas de poner la ley, o sea, aplicar la ley cuando se viola, es fundamental para nosotros tener menos siniestros en el tránsito. Finalmente, doctor, áreas importantes desde el punto de vista de la salud del hospital, como el caso de las emergencias, los cuidados intensivos, ¿cuál es la capacidad de recibir incluso la cantidad de pacientes? Nosotros tenemos, por ejemplo, en lo que va de año, nosotros hemos visto por vía de consulta unos 50.000 pacientes, hemos tenido unas 5.900 cirugías, ya les comentaba, tenemos área de intensivo, el hospital está dotado de unas 134 habitaciones, de ellas tenemos unas 14 camas en cuidados intensivos y tenemos 5 camas adicionales que son para cuidado intermedio. En sala de emergencia tenemos unas 3 unidades de ventilación en caso de pacientes que no tienen oportunidad de subir al intensivo regular. Ahí tenemos esas facilidades, tenemos tomografía, tenemos resonancia, tenemos laboratorio en términos general y una emergencia que es polivalente, lo que significa que cualquier persona que llega a la emergencia con un problema de tránsito, de choque de tránsito, una herida por arma blanca, arma de fuego, recibe atención, pero también un paciente que llega con un síndrome coronario, un infarto. Y esto entendemos que nos ayuda el desafío día a día de las enfermedades que tenemos en la zona de Santo Domingo Norte y de todo el país, a dar un servicio cada vez más de mayor calidad en la medida en que la población pues se disciplina en el tránsito, porque nuestra emergencia es polivalente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Amaury García por habernos acompañado en el Tribunal de la Tarde en esta importante entrevista, conociendo los detalles del funcionamiento del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora. Creo que vamos, Julio Ernesto, a una pausa. Vamos a una pausa para retornar con el Tribunal Deportivo. Cristian Rojas nos orienta acerca de las razones por las cuales entiende que LeBron James pasó al equipo de Los Ángeles Lakers. Hoy, pues, los mexicanos lamentablemente se quedaron para el próximo Mundial, porque los brasileños le agarraron la fiesta a esto. Y otras noticias deportivas a continuación. Seguimos en este Tribunal de la Tarde. Oye, qué bien se siente en esa nitidez, Dios mío. Y nosotros no lo creemos, ¿eh? Esta imagen está tipo Univisión. Bueno, señores, se dice esta nota, muchas felicidades por sus nuevos estudios televisivos, escenografía, bueno, los mejores éxitos
en esta nueva etapa para el Tribunal de la Tarde. Son los mejores deseos de Costera. Felicidades. Saludos para el empresario y amigo Carlos Constanza por ese detalle. Miren, son hermanos, nos mandó unos siguen globos ahí. llegando los globos, sí, como siempre, a Café Santo Domingo, uno de nuestros patrocinadores fieles. Ahora sí me gustó. 14 años, ahora este sí chocolatico me gustó, interesante. el chocolate, hasta era café a la mala. Bueno, Elvin, estamos coincidiendo, ¿verdad? Porque sí, el rey... por fin, señores. El rey Lebrón... Julio y yo se acabó la peleadera Estoy ante un dilema, Cristian, porque yo era un hater, pero al mismo tiempo siempre he sido fan de los Lakers. Todos los fanáticos de Los Ángeles Lakers eran haters de LeBron y hoy están dando brinco porque llegó LeBron. LeBron es ahora mismo el mayor promotor del transfugismo a nivel mundial. Buenas tardes, muchachos. Bueno. Antes que nada quiero aprovechar para entonces expresarles mi agradecimiento a todo el grupo de Jumaco por depositar la confianza en mí, en nosotros, en nuestro trabajo, y eso entonces en esta nueva etapa en Telefuturo, que es el primer programa para nosotros, pero ya había sido mi casa hace unos cuantos meses, es mi casa, así que quiero aprovechar para darte las gracias por la confianza depositada. Bueno, precisamente en julio 2 habían unos scouts llamados Tribunal de la Tarde que estaban buscando prospectos y sobre todo esos prospectos 1A, de los que firman por muchos recursos, sí, pues apareció una buena referencia y también debemos agradecer al rey de la radio, Franklin Mirabal. El rey de la radio. De aquellos que pues, nos habló del talento de Cristian Rojas y ya nosotros conocíamos una parte de él. El narrador me citó. No, y cronista del año. Cronista del año. Franklin Mirabal, así es. Cuéntanos, Cristian. Entonces tú estás en el mismo dilema que está mucha gente con esta partida de LeBron James hacia los Lakers de Los Ángeles. El oeste sigue siendo el aguerrido oeste, el salvaje oeste, con estos jugadores. Ahora se añade LeBron James. Ya hoy, entonces, varias firmas, o en el fin de semana, Chris Paul se quedó con Houston para seguir entonces fortaleciendo esa conferencia. Entonces también Paul George se quedó con Oklahoma City. Jokic firmó una extensión con Denver de 148 millones por 5 años. Y entonces, ¿qué nos queda? Esperar y ver entonces cuáles serán los demás jugadores que irán con LeBron James allá a los Lakers. Ya han ido llegando algunos. Exactamente. Se han producido algunas firmas. Después de la firma de LeBron con los Lakers, llegó Lance Stephenson, que era de Indiana. Y esto... llegó también... Jabal McGee, que se era lo de sacaron al campeón. Y Cal Pop, que era de Detroit también. Firmó con el equipo de los Lakers. Esto te deja ver que los Lakers entonces van en serio. Son jugadores de rol, jugadores que vendrán de la banca. No me falta una ficha ahí a mí. Kawhi Leonard. No. De Marcus Cousins. Sí. Bueno. Es el que yo quiero. Para ver si Golden State juega, porque así si un cachú. No, por ese cacho ellos lo construyeron. Bien, pasaron años. Sí, lo construyeron, pero Durant le dio un extra que... también, hay que decirlo así. MVP en las dos finales. Entonces... Así nada. Bueno, que jueguen basquetbol ahora. Ellos no querían abusar. A pesar de estas noticias importantes del mundo del baloncesto, no deja de ser tendencia el mundial. Bueno, pues, ¿qué pasó con los charros? ¿Qué pasó con los charros? Siguen las sorpresas en el mundial y hoy no fue, o en el fin de semana no fue la excepción. No tanto sorpresa que Cristiano y Messi se despidieran del mundial, pero sí que España se despidiera el anfitrión Rusia en un partido donde fue, digamos, el más emocionante de este mundial, hay que decirlo. En penaltis, los dos partidos de la jornada del domingo, tanto Croacia como Dinamarca y también España y Rusia, se fueron a los penaltis. Y entonces, ahí la mejor parte fue para el equipo ruso, quien pudo encestar sus cuatro penales. No así fue el equipo de España, que ahí Diego Aspas y Coque fallaron 2 penales. Y entonces,
avanzó Rusia. Hay que decir que ya de aquí en adelante todo el que pierda se va para su casa. Todos los partidos Cristian, son a muerte súbita. ¿Y qué fue lo que pasó con Putin y el equipo ruso? Bueno, Una noticia. pero mire, dije que Putin le dio Putin a los no rusos. fue. Mira, si lo eliminan rápido, pero mira, prepárense y despídanse de la mira, familia. y hoy precisamente el tema de Brasil y Japón, que es otra noticia también que cayó. Brasil cayó, Brasil ganó, ¿no? Japón Sí. dio un susto, pero al final Bélgica Sí. vino de atrás en la primera parte y inicio de la segunda parte. Japón era la sorpresa, 2-0 estaba ganando, pero Bélgica vino de atrás adelante y entonces venció 3-2 y se enfrentarán el equipo de Bélgica y el equipo de Brasil ya en cuartos de final también. Entonces Rusia y Croacia, dos de los equipos que han estado jugando mejor fútbol, se irán a enfrentar. Y entonces Uruguay y Francia, que creo que de ahí debe de salir el próximo campeón mundial. El que gane de ellos dos, hay que decir que también tienen una baja, en el caso de Edison Cavani, que fue el jugador, el verdugo de Cristiano Ronaldo y Portugal, le encestó los 2 goles del partido del sábado y entonces con esto ganaban 2-1 y así entonces eliminaban al equipo de Portugal. Este mundial ha venido con muchas sorpresas. Esa sorpresa de España no lo esperaba, incluso Putin no asistió al estadio ni siquiera porque no tenía fe de que el equipo ruso ganaría este partido. Sin embargo, jugaron mejor defensa, jugaron mejor al fútbol y se llevaron la victoria porque fueron más certeros en los penaltis. Dos dominicanos que mantienen el orgullo, precisamente, todo el que da seguimiento al béisbol de las grandes ligas, el caso de Luis Severino y Bartolo Colón. O sea, oye, ese hombre, un cuchillo. Como los tiempos de Pedro. Mire, y hablando del rey de la radio, hablando de Pedro Martínez, mucha gente entendía extemporáneo una comparación de Pedro Martínez y Luis Severino, pero la pasada salida de Luis Severino fue su número 70 y el rey de la radio hizo un gran trabajo en el periódico donde labora, una comparación De las primeras 70 salidas de Pedro Sí. y de Luis Severino. Sí. Y vaya sorpresa, en muchos casos Severino superaba a Pedro Martínez solamente en la efectividad. Pedro fue superior a Severino, o sea que estamos en presencia de lo que es el fenómeno del picheo de esta generación de dominicanos. Ojalá que la salud le acompañe, pero él, sin lugar a dudas tiene todo para ser el nuevo as de la Liga Americana del picheo. Así es, y del joven nos vamos al veterano, porque entonces el pasado sábado hizo historia nuestro Bartolo Colón con su victoria, el Big Sexy, que de sexy no sé qué tiene en realidad, pero le apodan el Big Sexy, su victoria número 245, y entonces estamos paso a paso posicionándonos donde deberíamos estar. Este año Adrián Beltré llegó a ser entonces el jugador con más hits nacido fuera de los Estados Unidos. Entonces nosotros como mayores productores y exportadores de peloteros a las grandes ligas, esos son los lugares que estamos alcanzando. Claro. Ahora Bartolo entonces, con la victoria número 245, se coloca como líder absoluto o empata en el liderato de los lanzadores latinos con más victorias, y la anterior a esta entonces había superado a nuestro Juan Marichal, nuestro inmortal de Cooperstown, con 244 sabes victorias. Que yo tenía un dolor con eso. No, ¿y por Oye, qué? yo tenía un dolor. Yo tengo que admitir que Bartolo ya me va a quitar un dolor que yo traía arrastrado hace décadas. ¿Y por qué? Porque yo decía, ¿cómo es posible que un nicaragüense sea el que tenga más victorias para un latino como lanzador en Grandes Ligas? En Nicaragua no se juega pelota. Por eso te digo. No, pero venga acá, hay tantos pitchers dominicanos y venezolanos. Un nicaragüense, entonces ya Bartolo va a rescatar la corona que no No, pero pertenece. entonces, mira, por ejemplo, los panameños tienen un Salón de la Fama, Claro, tienen a Mariano Calú Rivera, y a líder Mariano en todos los Rivera. de Pero salvados. nosotros tenemos demasiado, tenemos a Pujol, tenemos todos esos caballos que hemos tenido. Ahora, lo más bueno de todo esto, como tú decías, Cristian, es el tema de que tanto Beltré como Bartolo, el mismo Pujol, cada vez que conecte un jonrón o impulse una carrera, ya seguirá avanzando en los libros de récord, y sobre todo por este momento tan duro que ha ido viviendo el béisbol dominicano recientemente, por los errores de los muchachos
Entonces yo creo que es bueno que la gente entienda que al margen de los errores que puedan cometer algunos de los chicos, los beisbolistas dominicanos son los mejores del mundo. Y sin uno pecar de egocéntrico, ni de... Aquí, fuera de Estados Unidos, y en un tema per cápita, nosotros somos los mejores productores de beisbolistas del mundo, al margen de los errores que puedan cometer. No, y por cierto, el julio 2 de hoy, ya hay 2 jugadores. Mañana le vamos a traer la lista de los 30 más importantes jugadores del listado de julio 2, pero hoy ya Marcos Luciano firmó por 2.6 millones con los Gigantes y Orelvis Martínez, un campo corto de Toronto entonces, firmó por 3.5 millones. Sabroso. Ahí no se come arroz con huevo ya. Se acabó la prangana. A eso muchachos. Bueno, finalmente Cristian. ¿Dónde vive? Pasar por el party. Me escribe un amigo haciéndome una comparación, dice que sí es justo el caso de la firma de Chris Paul de unos 160 millones de dólares, tomando en cuenta su edad, si es justo o si 2 años después habría que ponerle una querella por robo a mano armada. Bueno, yo creo que el acompañamiento que él tiene ahora lo hace ser longevo, a esos 4 años lo hace tener un alto rendimiento en estos 4 años porque está en un equipo que sí le puede dar respaldo, está en un equipo que le puede hacer el trabajo más fácil, él ya está en la curva de los 30, pero por ejemplo LeBron James tiene 33 años y acaba de tener una de las mejores carreras, de los mejores años de su carrera, y aunque LeBron James invierte casi $2 millones en lo que es tratar su físico, pero vamos a ver si Chris Paul puede hacer lo mismo. Mucho dinero, fue demasiado, pero para lo que ellos están aspirando, vale la pena el sacrificio. Bueno, también de manera breve volvió a decir que el tema de Paul también es el valor de lo que él representa en el mercado. Si no hay tantos armadores de la calidad de él, del nivel de él, y por eso él se cotiza y pide mucho dinero. Por eso el mercado sube, va subiendo y bajando. Bueno, gracias Cristian, de verdad, agradecido, pues estamos orientados en este tribunal de la tarde. Ahora vamos a decir tenemos el mejor segmento de deporte de todos los programas. Se puede hablar de todo. Señores, una pausa comercial y a este equipo se integra a continuación Dionisio Santana, ¿verdad? Que es parte de ese staff que inició desde la primera etapa de hace 14 años de este tribunal de la tarde. Vamos a hacer un panel central de comentarios. También tenemos pendiente el plano internacional a propósito de las elecciones de México, la victoria de López Obrador, la opinión de un experto. Y es el caso de Víctor, que estará Víctor Villanueva, sí, muchas cosas interesantes que hablar. Retornamos breve. De julio, día histórico para el Tribunal de la Tarde, la televisión dominicana, Telefuturo Canal 23, y se integra al line-up de este staff, Mr. Dionisio Santana. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes, Julio, Ernesto, buenas tardes, Elvin Castillo, amables telespectadores de esta que siempre fue nuestra casa, Telefuturo Canal 23. Y para nosotros, pues, es un honor, un placer compartir, seguir en esta nueva etapa del Tribunal de la Tarde y de la Noche. Sí. Ya en un horario, pues, de 5 a 7, de lunes a viernes, y siempre estaremos aquí como el primer día, dándole a todos ustedes, pues, lo mejor de lo mejor, para que ustedes se queden tranquilos en su casa, orientándose, conociendo pues de los diferentes tópicos que son noticias en el ámbito nacional e internacional. Bueno, en esta nueva etapa o formato del Tribunal de la Tarde se impone la creatividad, la dinámica, la producción
Y pasamos a otro de nuestros segmentos denominado Los Casos del Día, donde pues precisamente enumeramos temas de la actualidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, calificó como atrevidas las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier y de la jueza Miriam Germán Brito. El Ministerio Público no tiene por qué intrometerse en las acciones del Ministerio Público, ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar, expresó en tono molesto. Germán respondió hacia las declaraciones de la pasada semana de Guerrero Pelletier, directora de la PETCA, en la que advertía al Poder Judicial que si se acogía a la recusación contra el juez Francisco Ortega, designado para conocer el juicio de los sobornos de Odebrecht, se crearía un caos y descalabro en el sistema de justicia y que posiblemente se buscarían jueces favorables a los imputados. En tanto, Miriam Germán Brito le remitió una carta al presidente de la Suprema con copia a los miembros del Consejo del Poder Judicial y demás jueces de la Cámara Penal, en donde le reclama que en su condición de cabeza del Poder Judicial se pronuncie ante la falta de respeto y desconsideración por parte de Guerrero Pelletier. La Policía Nacional admitió que los miembros que actuaron en el operativo de búsqueda de los presuntos asaltantes de una sucursal del Banco Popular Dominicano no estaban acompañados por el Ministerio Público, porque regularmente cercan el área a allanar si se determina que hay un individuo activamente buscado, en lo que se emite la orden que los autoriza. El vocero de la institución, coronel Frank Félix Turán, dijo que se estila dentro de sus procedimientos informar al Ministerio Público y rodear viviendas o locales en los que se encuentren personas buscadas y en lo que se aprueba la autorización para hacer el allanamiento por parte del juez. Finalmente, 4 personas murieron y otras 4 resultaron heridas en un accidente en la comunidad El Bombillo del municipio Villarriba, en la carretera que comunica Nagua con San Francisco de Macorís. Testigos dijeron que el conductor de una jipeta Mitsubishi Montero perdió el control, se volcó y dio volteretas hasta que chocó con una casa abandonada. Los muertos son Francisco Alberto Núñez, Anselmo Tiburcio Abreu, así como una niña de aproximadamente 4 años y un adulto cuyas identidades no han sido reveladas. Bueno, seguimos en este Tribunal de la Tarde, aprovechando la oportunidad de Elvin Dionisio, amable teleaudiencia, para pues, enviar saludos especiales. Sé que es una injusticia, cometeríamos un pecado siempre cuando uno pues obvia algunos nombres, pero por razones de tiempo. Pero, ¿verdad? El cariño es el mismo. Pero de manera especial quiero agradecer al doctor Carlos Amarante Baret, quien es precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por sus palabras y su sintonía. Bueno, nuestros saludos para él. En uno de los casos del día que Esmilda nos trajo en el día de hoy, aquí en el Tribunal de la Tarde, hablaba del proceso, ¿no?, que va a iniciarse próximamente con relación al expediente, al caso de Odebrecht. Hay que decir que esta tarde el juez Ortega Polanco acaba de fijar para audiencia el próximo 6 de este mes de julio, que es el viernes. Dice la información que el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, conocerá el viernes 6 de julio a las 9 de la mañana la audiencia preliminar contra los imputados, 7 de ellos imputados en el caso Odebrecht. Este caso parece, sí, Julio y Elvis, que para dar continuidad, Dionisio, para ver si Elvis ahí pues motiva, ¿verdad? Las líneas telefónicas. Vamos a dar los números telefónicos para que la gente pueda sumarse a esta conversación. Correcto. Pueden hacerlo llamando a los teléfonos 809-566-3362. 809-566-3362. Esos son los números telefónicos para que puedan pues estar en contacto con nosotros y reiterarles que estamos online, pueden transmitirnos a través... Vamos a ver si colocamos por en favor pantalla para que estemos claros. Estamos por favor los teléfonos ahí, vamos a darlo en vivo, fijo. Julio, a través de Telefuturo.
la página web del canal. Estamos así que online, ¿verdad? Estamos online, Todo el que mundo quiera ahí. vernos. ¿Cuál es la página? Telefuturo. Telefuturo.com.de. Ok. Telefuturo.com.de, y el que quiera vernos desde su celular, desde su tablet, puede hacerlo donde quiera que esté. Así Ya que no hay excusa para que usted no hay- vea sí. el Tribunal de la Así Tarde. es. Donde quiera que Sí. usted se encuentre, estamos Bueno, en la página web. seguimos, Mire, Dionisio. entonces, decía que aparentemente, y una de las expresiones que nos dijo incluso fuera del aire hace unas semanas que entrevistamos a uno de los abogados de Víctor Díaz Rúa, que es uno de los principales encartados en este caso de Brecht, él nos decía fuera del aire, este caso aparentemente, porque ese mismo día que lo entrevistamos, el juez Alejandro Vargas había informado que estaba dando apertura a la primera audiencia. Después vino la recusación, pero ok, y ahora la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ratificarlo a él para que lleve pues el proceso de este caso en la República Dominicana. Y él nos decía, aparentemente este caso lo van a llevar como caña para el ingenio, nos decía él. Y bueno, ya fíjense que en breve tiempo recusaron al juez, varios de los imputados, la Suprema Corte de Justicia toma la decisión, él retoma el caso y ya hoy llama audiencia para el próximo 6 de julio, o sea, para el viernes. Aparentemente este caso se va a desarrollar de una forma rápida. Ojalá que no se sancoche, ojalá que puedan investigar, hacerse las investigaciones del lugar, que el juez pueda conocer todas las evidencias que hay aquí, que ha presentado el Ministerio Público, y que no se trate de llevar esto tan rápido, pensando en que ahí viene ya prácticamente el año electoral, que es el año 2019. O sea, ya en el próximo año tenemos el año electoral en la República Dominicana, pese a que ya la campaña prácticamente ha iniciado. Bueno, antes de pasar a la opinión de Elvin sobre este tema, aquí tenemos a Jessica, ¿verdad? Que nos tiene como siempre un Café Santo Domingo. Un cafecito y todas sus variedades, iniciando desde el café, el chocolate. Muchas gracias, como siempre. Aquí el café como que sabe mejor. Más Está relajado. bueno, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Jessica, por este Café Santo Domingo, el café de los dominicanos. Así mismo es. Mira, Dionisio, con relación a este tema que va a dar mucho de qué hablar y que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de esa carta que se ha publicado y que ha hecho pública en manera de primicia don Julio Martínez Pozo esta mañana en El Sol de la Mañana, donde expresaba que la jueza Miriam Germán Brito pues les reclamaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, el hecho de que la encargada del PECA, de persecución contra la corrupción, había tildado de que el único juez que podía garantizar un proceso transparente sobre este caso era el juez Ortega Polanco, y eso obviamente ha levantado un avispero en toda la Judicatura Nacional. Yo entiendo que a la directora del PECA se le fue un poco la mano, porque si bien es cierto que yo he sido un crítico de la justicia en muchos casos por los fallos que ha tenido y por la debilidad que ha mostrado ante ciertos casos, no es menos cierto también que el Ministerio Público ha instrumentado casos muy flojos en muchas ocasiones y siempre quieren justificarse endilgándole la responsabilidad a la justicia dominicana. La respuesta del presidente de la Suprema ha sido enmendándole la plana a las dos y diciendo que tanto la directora del PECA como la jueza pues prácticamente dijeron cosas que no debieron decir, y dice que el único que está autorizado para hablar en nombre de la justicia, eso nadie se lo está negando a Mariano Germán. No. Ahora, ni él puede negar tampoco a otra persona que hable. Ahora, yo en este caso tengo que decir lo siguiente: si yo tuviera que inclinar la balanza en favor de uno de los tres que han opinado en este caso, yo me fuera con la jueza Miriam Germán, porque ella simplemente le exigió respeto para su órgano, y partiendo de los planteamientos que hizo son lógicos. O sea, todo el que conoce algo de derecho sabe que no es procedente que el mismo juez que fue en la parte preliminar del caso acusatorio, investigador, pues sea el mismo juez que juzgue el fondo. Eso es lógico. Ahora,
También entiendo que haya personas preocupadas y decididas, pero eso deja también entrever que entonces el juez Ortega Polanco, habría quienes podrían decir que está condicionado. Porque si el Ministerio Público está pidiendo que sea él, porque dice que es el único que garantiza un caso honesto y transparente, eso también puede hacer entender que el juez Ortega Polanco tiene una inclinación a fallar en contra de los que están involucrados. Pero mira, vamos por partes, porque también Laura Guerrero Pelletier es la que dirige un eslabón del Ministerio Público. O sea, el PETCA no es más que una oficina, que una dirección, que es parte del Ministerio Público que persigue la corrupción administrativa en la República Dominicana. Ahora bien, si bien es cierto que Laura Guerrero Pelletier tiene un poco de razón desde mi punto de vista, no menos cierto es que generalizar no es bueno. Y yo creo que ella ahí fue que ella se excedió, generalizando, diciendo que el único magistrado que tiene ese perfil para hacer un combate pues a la corrupción de una forma idónea es el magistrado Polanco. Ahora, yo entiendo que tanto la magistrada Miriam Germán Brito como el mismo juez Polanco, como otros magistrados que son muy pocos de los que componen la Suprema Corte de Justicia, tienen el bagaje necesario, tienen la credibilidad aún para darle un toque de credibilidad a este caso, que es muy, pero muy importante. Ya con esto concluyo. ¿Qué pasa? Bueno, lamentablemente, y hay que decirlo, honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, es que hay un descrédito prácticamente que pesa sobre la cabeza del Poder Judicial en la República Dominicana. Y muchos de esos jueces que están hoy en la Suprema Corte de Justicia han caído en esa incredibilidad que tiene la población. ¿Por qué? Porque le han llegado a las manos casos espeluznantes, casos muy importantes para combatir la corrupción y no lo han hecho. Se acabó el tiempo de los comentarios, ¿verdad? Pero debo decir lo siguiente de manera breve. Estas cosas son buenas que pasen porque ponen en evidencia algo que es muy importante, y es que el principal problema de la justicia dominicana es precisamente que quienes están llamadas a enfrentarlas se están enfrentando a sí mismos. Eso están como en la antigua Roma, el llamado pueblo de las Galias, como no tenía enemigos hacia afuera, empezaron a matarse entre ellos mismos. Independientemente de que un sector o no tenga razón o no en un momento determinado, para que se haga una justicia, como su nombre lo indica, todas necesitan estar combinadas. No hay forma de que un juez pueda dictar una sentencia objetiva si no tiene elementos suficientes. Obviamente. Entonces, de hecho, incluso hasta el Ministerio Público, que vive siempre peleando con la justicia y viceversa, sabe que si puede instrumentar de manera correcta un expediente, por más que el juez quiera venderse, por más que el juez tenga alguna parcialidad, no hay forma de que no dicte una sentencia justa. Entonces, fíjense cómo está la cosa. Cuando no, el problema no es la policía, es el Ministerio Público. Cuando no es la justicia. Tirándose la pelota. Y es evidente el problema que tenemos hoy. Tenemos una sociedad reclamando transparencia y se siente inconforme con sus actores. Vamos a una pausa porque el curso de nuestro contenido sigue. Retornamos breve. Bueno, en un proceso electoral, mucha gente lo ve, ¿verdad?, como extemporáneo, con muchas razones, siempre llega la etapa de la guerra de encuestas contra las mismas encuestas, en el sentido de que si yo soy candidato, yo voy a poner que mis números están cómodos o se aproximan al candidato más competitivo, después entonces vienen otras encuestas respondiéndole, que no es así, que el otro, tu rival, está por encima de ti. Y a veces también se utiliza la estrategia
desde un litoral político para en esa encuesta escoger tu rival. Claro. El problema de esas cosas es que tiran encuestas y pues, hay una sociedad, hay ciertos sectores que observan y ven tantos números que se confunden y se cruzan. Creo que, y por eso nos fuimos precisamente a las calles a preguntarle a la gente si confía, si tiene confianza en todas estas encuestas que se han estado presentando en favor de los diferentes precandidatos a la presidencia de la República. La verdadera impuesta es cuando usted va a la urna, pero eso de impuesta, eso es una pantalla. Yo no creo en eso. Creo que es más manipulación, porque ellos solamente quieren saber a quiénes tienen a favor y a quién no, y a quién pueden comprar. A mí nunca me han encuestado, ¿tú me entiendes? Pero a mi conciencia, mi candidato, yo lo tengo siempre presente. Para manipular, porque eso es pagado, eso no es algo real, eso es pagado. En miles de encuestas hay gente que ni se da cuenta que la encuesta le hicieron. Eso es pagado por el mismo gobierno y por la misma institución. Bueno, desde el punto de vista, desde que lo quiera hacer para esa forma, da lo que usted entienda, lo que da las encuestas. Que puede dar lo que el otro quiera que se refleje. ¿Podemos? Okay. Bueno, este programa es en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo aquí. Nos agarraron haciendo más señas que la DGC. Pero bueno, Elvin Castillo. Sí, viendo lo que la gente planteaba sobre las encuestas, y yo creo realmente que hay la necesidad de regular las encuestas también, de que estén obligados a decir quién las paga, quién las manda a hacer, para así entonces uno poder tener un termómetro y un indicador de por dónde andas, porque como bien decía la gente, fíjate que la gente no es tonta, ya la gente pues está diciendo, no, esas encuestas son pagadas, son para inducir, son para posicionar candidatos, y eso hay que regularlo porque en otros países está regulado. Pero vamos a dar los números de contacto para que ustedes también opinen en este Tribunal de la Tarde. Los teléfonos son 809-412-5450. 809-412-5450 para que usted pueda opinar sobre este tema de las encuestas, sobre el tema de la jueza Miriam Germán y todo el avispero que se ha armado, o cualquiera de los temas que hemos estado expresando esta tarde en este tribunal. Repetimos, 809-412-5450, ojalá que nos lo puedan poner en pantalla para que los amables telespectadores puedan comunicarse con nosotros. Y bueno, el asunto de este país es que no tenemos normas y que estamos navegando, estamos pataleando para aprobar ahora la ley de partidos, que quizás es probable que pueda regularse un poquito el tema de las campañas electorales en la República Dominicana y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos políticos. Yo no tengo muchas expectativas en ese sentido. Yo no tengo, honestamente, estoy muy pesimista en ese sentido, porque sé cómo funcionan las cosas aquí, la burocracia, cómo funcionan las instituciones y la debilidad institucional que tenemos. Ahora, yo pienso que sí, en todos los países del mundo, incluso las encuestas, son reguladas en el tiempo. O sea, no es que porque a mí se me antoja venir a publicar una encuesta a 1 año, a 2 años de las elecciones, yo quiero hacerlo como yo quiera y cuando me da la gana. No, en otros países hay un tiempo reglamentario para usted publicar encuestas y tienen que ser encuestas serias. Reales. Tienen que ser encuestas serias porque aquí se juega mucho a la ignorancia del pueblo dominicano. Bueno, tenemos a Víctor Villanueva, consultor internacional de este Tribunal de la Tarde, a propósito de la noticia, el acontecimiento pues, ocurrido en México, las elecciones en las que salió victorioso López Obrador y la izquierda. Arrolló, como decimos aquí. Sí, desde el punto de vista de Víctor, pues vamos a conocer sus expectativas, qué puede pasar en México, un discurso pues muy bonito de agradecimiento. Allá en el combate, habló de combate, de perseguir la corrupción, el narcotráfico, la violencia, de cero gasolinazo. Desde ese escenario, yo escuché ese discurso y digo, yo me voy para México. Desde ese escenario que él se dirigió al mundo, llamado el Zócalo, se han dirigido muchos presidentes mexicanos y lamentablemente han fracasado. Bueno, Víctor, buenas.
Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos desde tu punto de vista estas elecciones en México, donde López Obrador pues prácticamente barrió a todo el mundo. Sí, no, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador realmente ha sobrepasado inclusive las expectativas que marcaron las propias encuestas, promediando en muchas provincias por encima del 60%, e inclusive en su propia provincia natal por encima de un 80%, y realmente se ha constituido un fenómeno digno de estudio y sobre todo de evaluación hasta del rol de las propias encuestadoras, porque nunca lo situaban por encima del 50% y ha promediado por encima del 53%, ganando en 31 de los 32 estados que conforman los Estados Unidos mexicanos. Y realmente esto va a marcar un nuevo paradigma en función al rol que ha llevado la élite dominante, la élite política partidaria dominante por el partido PRI de México, que en los últimos 89 años gobernado 77, solo alternado por el PAN, y que ahora con la alianza de la coalición de partidos de AMLO, como se le conoce en México, estará marcando un nuevo cimiento a nivel del desarrollo democrático de ese país. La clave será hacia dónde girará Andrés Manuel López Obrador, un candidato que desde el 2006 se ha planteado de izquierdas, pero que en este último proceso electoral tuvo que romper el elemento ideológico y atraer inclusive parte de la base de la votación, de las bases electorales de lo que es el PRI en México como tal. Víctor, Elvin Castillo, hermano. Elvin, un placer, encantado de escucharte. Víctor, háblame un poco de las posibles relaciones de México en esta nueva etapa con Estados Unidos, porque de por sí habían sido unas relaciones muy tirantes por el tema del muro, por todo lo que ha venido ocurriendo con el TLC, y entonces ahora López Obrador, aunque como bien explica, se ha acercado a una base social de derecha, pero todo el mundo titula ganó la izquierda en México. ¿Cómo puede afectar esto las relaciones con Estados Unidos? Más que ideología, lo que en realidad Estados Unidos ahora tendrá que lidiar será con un presidente de corte populista, y de ese punto de vista, cuando el presidente Donald Trump asumió el poder, que enfocó o enfiló ataques contra la identidad mexicana, porque era más allá de lo de la construcción del muro, el propio Andrés López Obrador viajó a Estados Unidos y desde Estados Unidos criticó frontalmente al presidente Trump. Por lo que tu pregunta es más que atinada, porque esto va a marcar realmente, a mi entender, un nuevo lineamiento respecto a cómo Estados Unidos deberá tratar las cosas con México. Andrés Manuel López Obrador desarrolló una agenda en este tema, sobre todo por el impacto de Trump, una agenda que fue a enrostrar al presidente Peña Nieto cuando Peña Nieto hacía silencio con las cosas de Estados Unidos, del gobierno del presidente Trump. López Obrador enfrentaba esto verticalmente y eso le generó una atracción y un apoyo en el electorado en atención a la identidad mexicana. Por lo que vaticino, si se puede caer en ese umbral, en que el presidente electo, virtual presidente de México, López Obrador, tratará de encasillar la agenda hacia respecto a la identidad mexicana, y Estados Unidos tendrá entonces que medir más, porque las reacciones del presidente de corte populista siempre son reacciones pragmáticas y reacciones de manera inesperada y con soluciones a veces no tan apetecibles. Lo que aquí se tendrá que ver es el efecto económico de esta relación entre estos dos países, sobre todo para lo que es los Estados Unidos mexicanos, que dependen tanto de la dinámica económica de los Estados Unidos, sobre todo en lo comercial y en lo industrial. Desde ese punto de vista, a nivel diplomático, digamos, ambos, el presidente Trump y el virtual presidente de México, conversaron
hablaron por más de media hora el propio domingo y desarrollaron grandes ámbitos en términos temáticos respecto a la agenda de la migración, de seguridad y desarrollo, por lo que habrá que esperar el desempeño de estos elementos relacionados a la agenda de ambos gobiernos, para ver cómo los equipos de ambos gobiernos y cómo el pragmatismo político de ambas administraciones vaya a enfocar la relación entre estos dos países. Sin lugar a dudas, Elvin, este es el punto neurálgico del triunfo de López Obrador, las relaciones con Estados Unidos. Habrá que ver mucho, habrá que seguir paso y estudiar mucho los pasos y los postulados de ambos a partir de la asunción del presidente López Obrador el 1 de diciembre de este año. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro experto en política internacional, Víctor Villanueva, por darnos su visión acerca de este nuevo destino de México. Siempre, mis afectos a todos allá. Bueno, gracias, muchísimas gracias, que ahora, López Obrador, sabes que los mexicanos estaban en fútbol y en política, ahora entonces ya vuelven a la cotidianidad, a la normalidad, al ser descalificados en el Mundial, y ahora hay que prestarle ya pues más atención a la dinámica. Vamos con un último contacto, ¿verdad?, de publicidad para retornar con los minutos complementarios de este Tribunal de la Tarde. Bueno, seguimos y bueno, Dionisio, es un tema pendiente. Sí, la verdad es que la semana que recién concluye, o que concluyó ayer, dejó nueva vez una estela de ambiente, actos delincuenciales que ponen un punto más negro a esta ola delincuencial que se vive en la República Dominicana. Los casos, bueno, virales y famosos, son el asalto a una sucursal del Banco Vimenca en Santiago y aquí en la capital a una sucursal del Banco Popular. Pero aquí esto pues tomó un matiz mucho más grave por la situación que se ha generado y las actuaciones de la Policía Nacional, que aparentemente pues sigue en su afán de desmeritar su propio trabajo. Y es lamentable porque después de la aprobación del Código Procesal Penal en la República Dominicana, la Policía Nacional pues pasó a ser un organismo auxiliar de la justicia. O sea, la Policía Nacional es un organismo auxiliar del Ministerio Público. En el caso de aquí, del asalto a una sucursal del Banco Popular en la República Dominicana, la policía ha cometido un grave error. Se entera por las vías que son necesarias, de que los supuestos asaltantes se encuentran en una dirección. Y ellos, sin pedir la autorización de un juez, sin pedir el auxilio del Ministerio Público, que tiene que acompañarlo en cualquier allanamiento, en caso de que no sea un caso de flagrante delito, que se esté cometiendo pues, de manera inmediata, pues ok. Pero en este caso, ellos debieron irse acompañados y hacer el allanamiento con un fiscal, con el Ministerio Público. No lo hicieron. ¿Por qué razones? Bueno, la población tiene mucha conjetura sobre eso, la población especula y tiene derecho a especular, porque cuando usted hace y comete este tipo de errores garrafales, pues obviamente que la población tiene que especular. Entonces ya la población dice que ahí hubo manos policiales en ese atraco. Y eso es verter más estiércol sobre la imagen de la Policía Nacional, pero también el caso de Vimenca en Santiago, de la sucursal de Vimenca. Atrapan a uno de los supuestos implicados, un vigilante del propio banco. Cuando lo están trasladando hacia la fiscalía, en el parqueo, cáspita,
supuestamente, dice la Policía Nacional, que el vigilante se suicida con un arma 45, pero el tipo está esposado. Yo no sé cómo es posible que una persona esposada se va a suicidar. Ahora, Y yo no sé tampoco, porque ellos han dado como información de que había el custodia que lo tenía bajo vigilancia en ese momento, era pariente, y que él se descuidó y aparentemente esposado le quitó el arma. Pero óyeme, primero, ¿cómo es posible que a ti te apresan, te esposan y no te revisan? Porque Ahí la policía si te revisaron, admitió que falló el protocolo, o sea, en ese sentido. Yo pienso que ahí puede existir una investigación forense. No creo que sea tan difícil determinar si hubo un suicidio o fue verdad que lo mataron, como mucha gente. Por lo menos a mí que me hagan otro cuento. Pero aquí, de todos modos, hay que tomar en cuenta el país que nosotros queremos, pero también el país que tenemos. Y ahora mismo uno de los mayores problemas es precisamente el tema de la inseguridad, la delincuencia, y está el caso de una institución que es nuestra policía, que es una de las llamadas para prevenir, establecer el orden. Sin embargo, en función de su realidad, no sabe que la policía es una de las instituciones más débiles en función de lo que la población le demanda que tiene que hacer. Y asimismo, como pueden haber policías honestos, capacitados, es muy fácil engancharse a la policía porque nadie quiere ser policía. Y ahí siempre se filtran gente. Es natural que en todo hecho delictivo siempre estén vinculados policías por esas mismas debilidades que tiene esa institución. Hay algo en relación a estos temas. Pero ustedes saben también, como en todas las partes del mundo, también está el llamado código no escrito. Asimismo, como usted se va a la ciudad de Estados Unidos, Nueva York, hay muchos casos que no han sido resueltos por más investigaciones que hay. Pueden estar involucrados, pero aquí el tema bancario, eso es muy delicado. Sí. Estamos hablando de pues un delito premeditado, planificado y regularmente. Pueden estar involucrados policías y no nos vamos a escapar de eso, Elvin, no nos vamos a escapar de eso. Ahora, que la propia policía sea la que encubra ese tipo de acciones, no. Mira, ahí no. Hay algo que hay que plantear también sobre todo esto, y es la siguiente situación. La policía es una de las instituciones con mayores problemas de credibilidad. Incluso hace unos meses ellos decían que trajeron unos expertos colombianos para tratar de mejorar la imagen, pero el problema está, y uno tiene amigos ahí, como Fran Félix Durán, el vocero. Creo que Neyaldrin Batista tiene una gran intención. Vamos a tomar esta llamada para seguir con el comentario. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, ¿de dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante, estás en el aire. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Felipe Soto, Eri. ¿Aló? ¿Te oigo tribunal? Felipe, está en el aire. Sí. Adelante. Eri, la peluquería Eri aquí en Riondo. Gracias, Eri, por Felipe Soto. Eri de la peluquería aquí en Riondo. Claro, saludos para ti, Eri. Es el barbero. Un saludo. Qué bueno. Iba a hablar con relación a las encuestas. Sí. Iban hablando ahí. Yo creo que ciertamente sí, las encuestas tienen unas encuestas. ¿Aló? Sí. Te escuchamos. ¿Cuál es tu parecer? Sí, no, que no todas. Hay algunas que son veraces y hay otras que son falseadas, pero sí, las encuestas yo creo en eso. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Eri, desde Arroyo Hondo, por llamarnos. Miren, entonces para concluir les decía que si bien es cierto que el jefe de la policía ha dado demostraciones de que quiere hacer un cambio, de que han sido más abiertos, están en los barrios, hay un problema de manejo. O sea, ellos explican, sí, violentamos el protocolo a la hora de ir a ese allanamiento. Otra llamada. Sí, claro. Sí. Buenas tardes. Buenas. Su nombre y dónde nos llama, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Con quién hablamos? Eva Maldonado de La Un Romana. saludo desde La Romana. Sí, felicidades en su nueva casa. Gracias. Yo sé que le va a ir mejor. A veces cuando uno se va de un lugar a otro le va mejor. Yo sé que ustedes son buenos profesionales y su público y más vamos a adherirnos. Miren, buenas tardes al pueblo dominicano. Miren, yo creo que primeramente mi condolencia a los familiares de esos policías que
que cumpliendo con su deber, como se dice, cayeron, gravemente heridos y que hoy están muertos y el que se murió inmediatamente del caso del Banco Popular. Lo siento mucho, de verdad. Y con relación a ese watchman que supuestamente se asesinó, eso es una versión como no creíble. Lamentablemente no es creíble. Cuídense mucho y buena suerte. Muchas gracias. Un honor. Eso decimos, la gente no cree en esas versiones y por más que la policía trata de explicar, hay cosas que la gente no es tonta. Eso de que, nos violamos un proceso y no fuimos con el fiscal. ¿Cómo que no fuimos con el fiscal? Es un tema, ¿verdad?, que está, digamos, muy caliente y yo pienso que la mejor reivindicación es que finalmente se llegue a una investigación objetiva, se dé al traste con lo que ocurrió, los hechos, cómo se planificó el robo y a partir de ahí que la justicia dé respuesta y que no sigan en estos pleitos de y siempre, que la policía dé a conocer una investigación. Exacto, y que dé a conocer al público esa investigación y que aunque haya policía, no importa el rango que sea involucrado, que lo diga. El problema es que también los rápidos que salen a decir, no, había nacionales haitianos. Exacto. O sea, esperen que las investigaciones profundicen. Como mezclando un tema sensible con otro. Sensible para taparlo. Pero hay que reivindicar, porque el policía promedio es honesto. Lo que pasa es que tenemos un contacto. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Y desde dónde? Fernando de... ¿Aló? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, mira, con relación al guachimán que se mató. Sí. Esa es como la historia del tipo que se suicidó de 2 balazos en la cabeza. Creo que uno es pendejo. ¿De dónde nos llama, Fernando? Sí, pero... Sí. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Que hay que decir, de todo modo, independientemente del suicidio, la investigación, que la esposa y eso entregó un dinero, es decir, que al parecer sí, él había admitido supuestamente que sí. Era parte de la trama de robo bancario. Bueno. Señores, hemos llegado al final. Lástima. Gracias. Y pedirle excusa a los amables telespectadores porque estamos en vivo, estamos ¿verdad? Ajustando. Pero ya saben que todos los días a esta hora podrán hablar con nosotros y expresar sus opiniones. Reiterarle el compromiso con una televisión de calidad, un contenido dinámico, basado como siempre en orientar y en educar. Feliz resto de la noche.